Tuvimos un domingo hermoso Last Sunday we had a marvelous service. y Dios nos habló a nuestro corazón. God spoke to our hearts. Y hoy en el nombre de Jesús quiero pedirte que pongas tu mente en lo que vas a escuchar. Today I want you to put your mind of what we're going to listen to. Recuerden lo que pasó en la noche de Cornelio, el día que Cornelio invitó a Pedro. Do you remember the night that Cornelius invited Peter? Presta atención a esto. Please pay attention to this. Por favor, presten atención a esto. Please pay attention. Ellos dijeron, estamos en este lugar We said, we are here in this place delante de la presencia de Dios. before the presence of God. Ellos no estaban sintiendo a Dios. They weren't feeling God. Lo que estaban afirmando What they were affirming at the time, es que estaban conscientes that they were conscious que era una reunión espiritual. that it was a spiritual reunion. Yo le pido en el nombre de Jesús I ask the Lord in Jesus' que name tú y yo tengamos esa misma actitud. that you and I have the same attitude. Estamos delante del Señor We are before the Lord, y con toda seguridad and with all assurance, Él nos va a honrar con su presencia, He will honor us with His como presence, ya lo ha hecho esta mañana. like He has done this morning. ¿Cuántos reconocemos que estamos delante de la presencia de How Dios? many recognize that we are before the presence of God? Y especialmente, Especially, ¿cuántos de ustedes reconocen que están delante de la presencia de Dios? how many of you recognize that you are before the presence of God? Una vez más, Once again, ¿cuántos reconocemos que estamos delante de la presencia de Dios? how many recognize that you are before the presence of Y God? para que no crean que es intencional, And so you don't think it's que intentional. sí lo es, It is. me voy a dirigir también a ustedes. I'm going to direct myself to you too. ¿Cuántos creemos How many believe y estamos conscientes and are que conscious estamos delante de la presencia de that Dios? we are before the presence of God? Entonces Dios nos va a honrar con su palabra. Then God will honor us with His word. Aleluya. Hallelujah. Estamos hablando de la cultura del reino de Dios. We are speaking about the culture of the kingdom of God. Empezaremos una campaña de 7 semanas We are starting a campaign of 7 weeks acerca de la cultura del reino de about the Dios. culture of the kingdom of God. 40 días del reino de Dios. 40 days of the kingdom of God. Jesús estuvo después que resucitó, habló 40 días respecto al reino de Dios. After Jesus had resurrected, He spoke 40 days about Y the hoy kingdom of God. estoy introduciendo un tema pre-campaña. And today I am sharing a pre-campaign message. Pero esta semana en los grupos pequeños vamos a iniciar el primer tema. But this week in the small groups, we are starting the first topic. Participa en uno de ellos. Please participate in one of them. Participa en uno de ellos. Participate in one of them. Hemos dicho, y hermano Julio habló al respecto, que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Brother amado. Julio spoke to us that God has delivered us from a kingdom of darkness to a kingdom of light of His beloved Son. Esto es esencial que lo comprendamos en esta campaña. This is essential that you and I understand this in this campaign. Dios nos salvó, nos redimió para un traslado. God saved us and redeemed us for a transfer. Pero hay algo que fue inmediato. But there was something that was immediate. Es el traslado espiritual. It's the spiritual transfer. Pero hay algo que tú y yo There's something you and I tenemos que colaborar y darnos. have to collaborate and give ourselves to. Es en trasladar nuestra mente y nuestro corazón To transfer our mind and hearts a cómo se piensa en el reino de Dios. to how we think in the kingdom of God. Eso es un traslado This is a transfer para que podamos disfrutar al rey so that we can enjoy the king y todos los beneficios que significa estar bajo su gobierno. and all the benefits that are under his kingdom. Recuerde, fuimos salvados, redimidos para colocarnos delante del príncipe de paz, We were nuestro saved Señor and Jesucristo. redeemed to be before the King of Kings and Lord of Lords. Eso significa que hay dos banderas, That means that there are two flags, dos culturas, two cultures, dos lenguajes, two languages, dos principados, two principalities, dos movimientos espirituales, two spiritual movements, donde no hay un término medio. where there is no middle ground. O tú estás en uno de ellos Or you're in one of o them, estás en el otro. or you're in the other one. No hay un sector medio. There is no middle ground. O estás o no estás. You're in or you're out. Y por eso es importante que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón con respecto a la cultura del reino de Dios. That's why it's important to open our hearts and minds in respect to the culture of God.
La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, The Bible says that when God took the people from out of Egypt, a un lugar de esclavitud, from a place of slavery, de dolor y de amargura, pain and anguish, Dios dijo, camino a 3 días tiene que irse. they said they have to walk for 3 days. Eso significa salir fuera del dominio de Egipto. That means to leave out of the dominion of Egypt. Sabemos que Egipto es una figura hoy en día We know that Egypt is a de un figurative mover place espiritual, of a spiritual movement, de opresión, of oppression, de dolor, pain, de cautividad of being captive. y que engaña a través de caramelos. And it lies when giving people candies. Pero atrás de ese caramelo But behind this small hay candy, una gran factura. there is a big price. Te dice gratis, They say it's free, pero no es gratis. but it's not Puede free. costar tu alma. It can cost your Tu soul, mente. your mind. Entonces, quiero leer un salmo importante I want to read a very important psalm que de alguna forma va a darnos el corazón de esta serie. It's going to give us the heart of the series. Lo vamos a leer y luego más adelante vamos a ver algunas cosas. We're going to read it and then we'll see other things. El Salmo 45, versículo 10. Psalm 45:10. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your people also and your father's house. Para que logremos o darme mejor a entender, es importante que entiendas el contexto del Salmo 45. So I can make myself understood. It is important for you to understand the context of the Psalm 45. El Salmo 45 habla de un matrimonio. Psalm 45 speaks about a Habla marriage. que se está celebrando y se va a celebrar un matrimonio. It will be celebrated, a matrimony. Y luego quiero que por favor observen o preguntemos quién está dando la instrucción. I want you to observe who's giving the instruction here. ¿Quién está hablando? Who is speaking? Alguien le está diciendo a la iglesia, que tú y yo aquí somos esa a la que se está hablando o refiriendo. God is talking to you as the bride here. ¿Quién está dando esa instrucción? Look who's giving this instruction. ¿Quién está diciendo escucha? Who's saying listen? ¿Quién nos está diciendo presta atención? Who's telling us to pay attention? ¿Quién está diciendo inclina tu oído? Who's saying incline your ear? ¿Quién? Who? ¿No es el novio? It's not the groom. Entonces, ¿quién está hablando? Then who is speaking? Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Es la obra maravillosa del Espíritu Santo que te está diciendo ahora mismo, presta atención, It's a marvelous work of the Holy Spirit that is telling you to pay attention. escucha. Listen. Recuerda que la palabra escuchar lo vas a ver en toda la Biblia. Remember the word listen, you're going to see it throughout the entire Bible. Dios le hablaba constantemente a Israel, escucha, escucha, escucha. God would constantly tell Israel, listen, listen, listen. Es la palabra Shema. It is the word Shema. Es oír con actitud de obediencia. It is to listen with an attitude of obedience. Pero Jesús también utilizó algo muy similar. But Jesus also used something very similar. Constantemente Jesús decía a la iglesia, Constantly, Jesus would tell the church, el que tiene oídos para oír, que escuche. he who has ears to listen, listen. Eso significa hay algo muy importante para nosotros. That means that there is something vitally important for us. Y aquí el Espíritu Santo le dice a la iglesia, escucha, hija mía, presta atención. Inclina tu oído. Eso quieres oír con intención de aprender o de obedecer. The Holy Spirit is telling you to listen, incline your ears with an attitude to obey. ¿Qué es lo que le dice? What is he telling her? ¿Qué le pide? What is he asking of her? Olvídate de tu pueblo Forget of your people
y olvida la casa de tu padre. and forget your father's house. Esto suena muy duro, This sounds very harsh. pero tenemos que tomar la aplicación espiritual. We need to see the spiritual application here. En el Nuevo Testamento algunas personas vieron esto de una forma muy literal, Some people in the New Testament saw this as in a literal form. porque decían, no puedo dar esto a Dios porque es para mis padres, That's it. I couldn't give this to God because this is for my pero parents. era una excusa para no dar. It was just an excuse to not give. No está diciendo, no te olvides de tus padres que están en la aldea del Jute, de la Loma Parada y saber dónde. They didn't say to forget about your parents that are in a distant land. Que no te olvides de tus padres. That to not forget about your parents. Que no te olviden de la gente que honremos a nuestros padres. We should honor our parents. Aquí no está hablando de que te olvides de eso. Here it is not speaking about you forgetting about these things. Quiero que lo entendamos hoy como una aplicación espiritual. I want us to understand this as a spiritual application. En primer lugar, el Señor se está casando con una extranjera Firstly, God is getting married to a stranger que que no tenía parte ni herencia con el Señor, that had no part or inheritance in the Lord. y que Dios tuvo misericordia And God had mercy on her. de que no éramos pueblo, And we weren't his people. no teníamos pacto, We didn't have a pact no with him. teníamos nada que ver con la herencia de Israel, We had nothing to do with the inheritance of Israel. pero Dios por su misericordia God, by his infinite mercy, rompió la línea divisoria broke the line. y nos redimió a nosotros, He redeemed us. y ahora nos hace su pueblo. And now he makes us his people. Pero veníamos de otro pueblo But we were coming from a different land y de otro padre malo. and from another bad father. Vivíamos, dice que fuimos trasladados del reino de las It tinieblas. says that we were transferred from a kingdom of darkness. Está hablando de esa cultura, Speaking about this culture, está hablando de esa forma de pensar, speaking about this way of acting, está hablando de esa manera de razonar, speaking about this manner of reasoning, está hablando de esos valores. speaking about these values. Eso, entonces, el Señor nos dice, olvida eso, It says, forget about this. olvida esos lazos, esos compromisos con el pasado, Forget about the commitments of the past de la manera de pensar como antes. in the manner of thinking as before. Y entonces dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Just forget about your people and your father's house. Rompe con la cultura que vienes. Break with the culture that you're coming from. Rompe con esos lazos emocionales de tu pasado. Break with those things that you're committed to. ¿Cuál será el resultado? What would be the result? ¿Cuál es el resultado? What is the result? Entonces, el rey, estamos hablando del dominio del rey. We're speaking about the dominion of the king. Estamos hablando que Jesucristo es el rey. We're saying that Jesus Christ is Él king. es el Señor. He is Lord. Entonces, el rey deseará tu hermosura. So the king will greatly desire your beauty Y luego dice, inclínate ante Él porque Él es tu Señor. because he is your Lord. Worship him. Está hablando de un compromiso de todo corazón. Speaking about a commitment that is wholeheartedly. Entonces, ¿será importante? Should it be important? Dios viene por una iglesia que no tenga nada que ver con su cultura del pasado. God is coming for a church that has nothing to do with its past culture. Créame, no tiene que ver nada si tú comes frijoles y otro come frijoles. Doesn't matter if if one person eats beans and the other one eats beans Y otro le dice habichuelas. and the other one says another form of beans Y otro le dice black beans. and someone says black beans. No está hablando. ¿Ah? No está hablando si tú desayunas con un mangú. It's not saying that you have breakfast with mango Tampoco está hablando si tú desayunas con habichuelas negras y huevo. or that you have breakfast with black beans and egg. No está hablando de eso. It's not speaking about this. En una ocasión, un misionero llega a un lugar, A missionary went unto a place, en una cultura diferente, a different culture, completamente diferente. completely different. Entonces, llegaron con él y le dice, enséñenos la cultura cristiana. They asked him, teach us the Christian culture. ¿Qué le enseñarías tú a eso si vas a un lugar donde piensan un poco diferente a ti? What would you say if you go to a place where they think
que comen differently as muy you. diferente a ti. And they eat differently than you. Quizás saludan diferente a ti. Or they probably say hi differently than Y you te do. dicen, enséñanos la cultura cristiana. And they tell you, teach us the Christian culture. O tiene que usar corbata. Oh, you have to use a tie. No, tiene que usar caites, sandalias. They have to use sandals. No, no puede usar sandalias. No, you can't use sandals. Tiene que usar zapatos cerrados. You have to use closed shoes. Eso no es la cultura. This is not the Es la culture. cultura del reino. The culture of La God. cultura del reino tiene que ver con algo del corazón. The culture of God has to do with something of the heart. No está tratando de colonizar a otro. It's not about colonizing others. No se trata de eso. It's not about this. Se trata de los principios espirituales y valores del reino de About Dios, the spiritual principles of the culture of God. que son los mismos donde quiera que tú That vivas. they are the same wherever you are. Son los mismos. They're the same. No importa dónde vivas. Doesn't matter where you live. No importa qué idioma hables. Doesn't matter what language you speak. No importa cuánto dinero tengas Doesn't o matter how no much money tengas. you have or you don't have. Son los mismos principios. They're the same principles. Porque el reino de Dios no es de esta tierra. Because the kingdom of God is not of this earth. Amén. Amen? Es importante que entendamos eso. It is important to understand this. Entonces, ¿qué es la cultura del reino? Then what is the culture of the kingdom of God? El Señor dijo God said que debemos that we should tener los valores del reino como prioridad en nuestra vida. that we should have the values of the kingdom of God as priority in our life. Y amar al rey como prioridad número uno de tu vida. And love the Lord as the number one priority in your life. Jesús dijo, Jesus said, buscad el reino de Dios y su justicia. seek the kingdom and its justice. Primeramente. Firstly. Bueno, pero ¿qué significa buscar el reino de Dios? Y lo segundo, buscar la justicia del reino. Then what does it mean to firstly seek the kingdom and its justice? Porque él dijo dos cosas. He said two things. Buscad primeramente el reino de Dios. Firstly, seek the kingdom of God. Eso significa someternos al gobierno del rey, This means to submit to the kingdom of the reign of nuestro the king. Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Amén. Christ. Amen. Pero luego dice, Then it says, y buscad su justicia. look for his justice. ¿Qué es la justicia del reino? What is the justice of the kingdom? ¿De qué está hablando buscar la justicia del reino? What are we speaking about? Looking for the De justice una of the kingdom. forma muy sencilla, In a very simple manner. conocer la justicia del reino To know the kingdom, es the justice of the conocer kingdom, los valores del reino, is to know the values los of the kingdom, principios del the reino, principles of the el kingdom, lenguaje del the reino, language of the kingdom, las leyes del the reino. laws of the kingdom. Son muy They are diferentes. very different. Y a eso es lo que se refiere, que Dios dice, olvídate de la cultura que traes God says, forget about your culture y ahora busca la cultura del reino de and now Dios. look for the kingdom of God. Romanos capítulo 12, versículo 2, busqué esta versión intencionalmente, I looked for this version intentionally. porque es un versículo muy conocido. It's a very common verse. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Don't copy the behaviors and customs of this world. Porque está hablando de la cultura del sistema de este mundo. Speaking about the system, the culture of this world. Dice, no la imiten. Don't copy it. Y luego dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. But let God transform you into a new person by changing the way that you think. Supongamos que dividimos hacemos una división acá. Let's say that we make a division here. Este es el reino de las tinieblas This is the kingdom of darkness, y este es el reino de la luz. and this is the kingdom of light. Este es el reino del terror. This is the kingdom of terror. Este es el reino del amor y la seguridad de Dios. This is the kingdom of the love and security of God. Esto evidencia el carácter del infierno. This shows the evidence of the character of the Esto hell. evidencia el carácter del cielo. This shows the character of heaven. Esto es muerte. This is death. Esta es vida. This is life. Nosotros estábamos acá. We were here. Dios nos sacó de este lugar. God took us out of this place. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? How many are in agreement? Aunque no lo estés conmigo, Even if you're not la in Biblia agreement, dice que estábamos en este the lugar. Bible says that we were here. Y Dios nos redimió God redeemed us y nos trasladó. and he transferred us.
Pero aquí se piensa diferente. But you think differently here. Aquí es una forma, una conducta muy diferente. It is a different conduct. Cuando Dios nos salvó acá, When God saved us here, tenemos el problema que tuvo Moisés cuando salió de Egipto. we have the problem that Moses had when he left Egypt. Él era hebreo, He was a Hebrew, pero iba con ropa egipcia. but he was going out with Egyptian clothing. Entonces, cuando alguien es trasladado, When someone is transferred, todavía habla como hebreo. they still speak as Perdón, an habla como Egyptian. egipcio. They still speak as an Egyptian. Piensa como egipcio. They think as an Egyptian. Siente como egipcio. They feel as an Se viste Egyptian. como egipcio. They dress as an Egyptian. Pero ya hay un cambio en su corazón. But there is an internal Ahora, ¿qué change. tiene que hacer esta What persona? did this person have to do now? ¿Qué creen ustedes que hay que What hacer? do you think they have to do? ¿Seguir pensando igual? To continue thinking the same? No, Dios va a cambiar nuestra manera de pensar God will change the way we think. y vamos a dejar de hablar y pensar como se pensaba en We Egipto. will stop thinking and speaking how they do Hasta la in Egypt. dieta de Egipto. Even the diet of Egypt. Hasta que se evidencia lo que hay realmente en nuestro corazón. Until it is shown what is truly in our hearts. Somos el pueblo de Dios We are the people of God con una cultura with a diferente. different culture. Amén. Amen. Ahora, el asunto es, The problem is, ¿cuánto tiempo tienes de ser creyente y aún no se define de dónde eres? how long have you been a Christian and you still have not defined where you are? Quizá tienes 5 años, 10 años Maybe you've been a Christian 5 or 10 years. y todavía sigues sintiendo y pensando y haciendo las cosas a la manera de la cultura que venías. And you're still thinking and feeling in the manner in which the culture that you once were Este part es un of. proceso. This is a process. Por eso ahora entiendo lo que la Biblia dice, el que estar en Cristo. Now I understand what the Bible says to being in Estar en Christ. Cristo significa estar bajo el gobierno de su rey, de su reino. It means to be under the reign of his kingdom. Y luego dice el versículo ahí mismo 12, dice, dejen que Dios los transforme. ¿Ven? Let God Dejen, transform you. permitan. Allow him to. Es algo que tú y yo permitimos. It's something that you and I allow. Que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. For God to transform us in new people in the manner in which we think. Entonces Dios quiere que pensemos como se piensa en la cultura del reino. God wants us to think in the manner that they do in the Porque kingdom. si no cambias esa forma de pensar, If you don't change this way you think, seguiremos actuando de la misma forma, we will continue acting in the same way, pensando de la misma forma thinking the same y way, haciendo las cosas de la misma manera. and doing things the same way. Y eso se trata esta campaña. This is what this campaign is about. Estimularte a que pensemos To diferente, stimulate you to think differently, a que evidenciemos a qué cultura perteneces. so we can give evidence to what culture you belong to. Que te digan, yo sé que usted es colombiano, They should know you're a Colombian, pero es diferente. but you're different. No sé qué percibe I usted. don't know what I can perceive from O you. vaya a una familia hondureña. Or you're with Honduran family. Ustedes son diferentes. You guys are different. Porque se percibe de dónde son. Where are you from? Que puedan ustedes testificar, bueno, ahora somos pueblo de Dios. Now we're a people of God. Dios nos salvó y nos transformó. God saved us and transformed us. Comiéndote tus baleadas. Mire qué nombrecito, ¿verdad? Eating that food. Yo le digo a los hermanos, cámbienle el nombre. I tell the brothers, change the name of that food. Yo no le llamen baleadas. Don't call it being shot. Mejor llámenle sanadas. Call it healed. Bueno, los hondureños saben de qué estoy hablando. The Hondurans know what I'm talking about. Es para despertarles el apetito. It's to awaken your appetite. Ya no le llamen baleadas. Mejor llámenle bautizadas. Don't call it shot. Call them baptized better. Y luego dice el versículo 2, ahí continuando el versículo 2, entonces, entonces, como resultado de eso, as a result of this, aprenderemos we will learn cuál es la cultura del reino de Dios. what is the culture of the kingdom of God.
Pero mientras no haya esa But transformación, until there is no transformation, serás un creyente nacido de nuevo, you will be a born-again Christian, pero que todavía vive but you still live como se vivía antes. as if you're living in the past. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios o los principios del reino de Dios? You will know what is the will of God that is good, pleasing, and perfect, which are the values of the kingdom of God. Lo segundo que quiero dejarte en esta mañana, The second thing I want to leave you with, es importante que entendamos que estamos en dos reinos. we need to understand where we are in two kingdoms. Y el administrador de todas las maldiciones es el diablo. And the administrator of all the curses is the devil. Por eso debe de salir corriendo de ese lugar de que Dios nos sacó. You should leave running from the place that God took you out of. Es que una persona puede volver al mismo lugar donde Dios lo saca. Someone can return to the place where God delivered you from. Dios sacó a Lot, rescató a Lot. God rescued Lot. Y Lot vuelve otra vez de nuevo, vuelve a Sodoma. And Lot returns to Sodom. Hermano, Dios quiere realmente un traslado. God wants a true transfer. Espiritualmente, emocionalmente, un traslado. Spiritually, emotional, in a transfer. Para que salgamos de las administraciones de todas las maldiciones que el diablo tiene en este mundo. So we can leave under the administration of the curses of the devil in this world. El administrador de todas las maldiciones es el diablo. The administrator of all curses is the devil. Él administra todo lo malo. He administers all evil. Él es el que gobierna ahora por un tiempo. He is governing right now for a time. Tiene el permiso de seguir gobernando en esta esfera. He has the permit to be governing in this Pero sphere. no en ti. But not inside of you. Pero no en nosotros. Not in us. No debemos de permitir eso. We shouldn't allow this. Porque Dios ya nos trasladó. Because God already Dios transferred nos us. sacó de esa He potestad already took us out from that. para cubrirnos bajo su gobierno. To cover us over His reign. Amén. Amen. Primera en Juan 5:19 dice: 1 John 5:19 says, sabemos que somos de Dios we know that we are of God. y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. And the whole world lies under the sway of the wicked one. Por eso es que el mundo está como está. That's why the world is how it is today. Porque tú sabes quién lo gobierna, Because you know who governs it. pero no es soberano. But He is not sovereign. Sabemos que somos de Dios. We know that we are of God. En otras palabras, tienes que tener la convicción que somos el pueblo de Dios, We have to have the conviction that we are the people of God. con una cultura diferente, With a different culture. y que el mundo yace bajo el poder del maligno. And the world is under the sway of the wicked one. Debes de saberlo. You must know it. Hay dos gobiernos. There are two governments. En una ocasión viene el diablo y tienta al Señor Jesús On one occasion, the devil comes and tempts the Lord Jesus con las mismas tentaciones que lo hace también con nosotros, with the same temptations that he does to us, con las mismas que ha hecho en el pasado. with the same temptations he has done in the past. La forma en que el diablo tienta al hombre es predecible. The way that the devil tempts mankind is predictable. No ha cambiado su método. His method has not changed. Tal vez el color del envoltorio sí, Maybe the color of the wrapping, yes. dice que el diablo lo llevó a una altura, llevándolo, o sea, al Jesús. Estaba en el desierto It was probado. in the desert. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Utiliza la imaginación Uses imagination para ensanchar la tentación. to enlarge temptation. Así trabaja el diablo, That's how the devil works. a través de la imaginación. Through imagination. Dios trabaja con una imaginación creativa. God works with a creative imagination. El diablo con una imaginación destructiva. The devil uses a destructive imagination.
Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, The devil in an instant showed him all the kingdoms of the world, toda la gloria. all the glory. Y luego le dice esto. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero se lo doy. I will give you the glory of these kingdoms and authority over them, for it has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Es asombroso que Jesús no se puso a discutir de quién era todo. It's shocking that Jesus didn't have a discussion, an argument with him on who it belonged to. El diablo aquí estaba reconociendo que había una autoridad mayor que él. The devil was recognizing that there was someone higher than him. Todo este dominio y gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. All of this has been given to me. ¿Cuándo tomó derecho legal sobre todo este sistema? When did the devil have a legal right over all of this world? ¿Cuándo? When? Cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron a Dios. When Adam and Eve, they sinned and rebelled against God. Me dice, yo puedo dártelo, yo puedo entregarlo a quien quiera, yo se lo doy. I can give it to whoever I wish. En esta semana que pasó en el grupo, en el discipulado, en los discipulados, Last week in the Bible studies, les compartí a los hermanos algo que una hermana les comentó. I was sharing something that a sister shared with us. Tú sabes que en todos los países You know that in every country, hay charlatanes there are people that are cowards y hay realmente embajadores del diablo, and there are people that are lovers of the devil, donde te hacen trabajos where they do works for you. de adivinación, They guess your life, de prosperidad, prosperity. de recuperarte a la pareja y etcétera, todas esas cosas. They say that they can repair your Con marriage, hechicerías, brujerías y todo eso. witchcraft and all of that. Muchos son charlatanes, Many of them are cowards, pero otros sí son agentes del diablo. but some of them are true agents of the devil. Y hubo una hermana, ella nos contó que había una hermana desesperada. There was a sister that was in desperation. Hace un tiempo vino un problema económico a su vida. There was an economic problem in her life. Eran las personas de mucho dinero. There were people that had a lot of resources. Y de repente ya no tenía todo el dinero que necesitaba. Then she didn't have all the money that she Y needed. estaba sumamente desesperada por recuperar su posición, She was desperately in need to recuperate her position su posición financially, económica. her financial position. Y le comentó a esta hermana, She told this sister, yo voy a viajar, I'm going to take a trip porque en ese lugar in this place that I know. dicen que pueden hacer que recupere mi dinero. They say that you can recuperate your money there. Está hablando de un lugar donde culturalmente todo lo arreglan así. It's talking about a place where culturally they fix everything this way. Pero hermano, hay en todas partes, This is everywhere. en todos lados, Everywhere. en todos los países. Every country. Hay gente que te asegura hacer trabajos. There are people that they do witchcraft No for es el them. momento, pero una vez estaba en un lugar llamado Mazatenango. I was in a place called Mazatenango. Y había un lugar cerca de ahí donde eran la cuna de los brujos. It was the bed of the witches. Pero lo precioso es que hoy es otra historia. But today is a different story. Porque donde sobreabunda el pecado, Where there is a bountiful of sin. sobreabunda la gracia y el poder de Dios. There is an overabundance of the grace of God. Me recordaba que nos tocaba ir a la iglesia de Samayac, se llama. We had to go to the church of Samayac. Y era hermoso It was beautiful lo que Dios hacía en esa reunión. what God was doing in those reunions. Pero ahí era famoso por ese lugar. But it was famous for Y witchcraft. esperamos que ya se ha neutralizado todo eso en el nombre de But we Jesús. hope that all of that has been neutralized in Jesus' Yo no name. sé cómo es eso ahora. I don't know how it is today. Estuve ahí hace 30 años. I was there 30 years ago. Espero que... Fíjese que a mi hermano me llamó. A brother called me. Hermano, Brother, hace 30 años usted fue a mi casa 30 years ago you went to my y me house. enseñó un canto. You showed me a song. Estaba en un lugar que se llama Pujiltic, Chiapas, México. I was in a place in Mexico. Y le dije, ¿y cómo es esa iglesita? Le dice, ¿dónde estaba? Porque era una iglesia, era una galera. It was a small church. Oh, no, hermano, ahí hay un auditorio, me dijo.
It's an auditorium. Wow, sí, después de 30 años tiene que algo que te quiere pasado, ¿no? After 30 years, I hope that something had happened. No era nada, It hermano. was nothing. Yo quiero ir de nuevo a ese lugar. I want to go back to that Y place. creo que voy a ir a ese lugar. And I think I'm going back. De eso se trataba la llamada. It's about working it out. Y le pregunté, ¿y cómo está esa iglesita? Le I dije, said, how is that church? oh, no, hermano, ahora es un auditorio, me He dijo. said, now it's an auditorium. Wow, eso significa la extensión del reino de Dios. That means the expansion of the kingdom of God. El diablo puede, ¿verdad? Entonces esta hermana estaba desesperada, This sister was in desperation, creyendo que el diablo podía solucionar eso. thinking that the devil can help her out. Hermano, Brother, por favor, escucha esto. please listen. El diablo tiene el poder The devil has the power para darte lo que quieres. to give you what you want. Fama, Fame, dama women, y lana. and clothing. Es que yo no sé si existe este modismo. Fama, dama y lana. Oh, money. Money, money, money. No, No, money. money. No, Y fama mucho es. Fame. Ajá. Y dama es sexo. Oh, Así, ¿verdad? Ese, bueno. ¿Y qué es la otra? lana. Lana es dinero. Ah, okay. Money. Fama, dama y lana. Fame, sex, and money. Sí lo puede dar. He can Lo give it to sigue you. dando. And he continues Y to. tiene y está buscando gente que quiera dárselo. And he's looking for people that are wanting this. Pero no te dice But he doesn't tell you cuál es el precio. what the price is. Pero no puede darte lo que necesitas. But he can't give you what you need. Puede darte con dinero todo lo que quieras, He can give you money as much as you want, pero no lo que necesitas. but not what you need. Solo Dios tiene el poder y la posibilidad de darte lo que necesitas. Only God has the ability to give you what you truly need. Ya debemos de saber que hay una gran diferencia We should know that there is a big difference entre lo que queremos y entre lo que necesitamos. in what we want and what we need. Dios ve mucho más allá. God goes much above this. Dios dice, no te doy lo que quieres, God tells you, I won't give you what you want. te doy lo que I'll necesitas. give you what you truly Y need. siempre es mucho mejor, And it's always much better. mucho mejor de lo que tú piensas. Much better than what you think. Y luego yo puedo probártelo con esto. I can show you with this. Todo este dominio y toda esta gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. I will give you the glory of these kingdoms and authority over them, for it has been delivered to me. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Therefore, if you worship before me, all will be yours. Por favor, no pierdan esta mentira. Please do not lose this lie. El diablo le estaba ofreciendo algo a su manera, The devil was offering something in his manner que Dios tenía su manera de darlo y tenía planeado para su hijo. that God had in a manner that he was going to give to his son eventually. Él venía, en otras palabras, yo puedo darte poder, gloria, todo eso, pero a mi manera. I can give you power, glory, and fame, but in my way. Pero estará bajo mi reino. But now you will be under my domain. Y Jesús venía Jesus said, y tomó una forma humana and he came in human form para precisamente adaptar el plan de Dios, to adapt to the plan of God, humillarse, to humble himself, hasta dar su vida y morir en una cruz, and to give his life on a cross. porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Because he was doing the will of God. Y mira el resultado de lo que dice Filipenses, es hermoso. Look what the result says in Philippians. Y hallándose en forma de hombre, hablando de Jesús, Speaking about Jesus, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de he cruz. humbled himself and became obedient to death, even death on cross. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Therefore God exalted him in the highest place and gave him a name that is above every name, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, that is a name that every knee should bow down in heaven, on earth, and under earth. y que toda lengua confiese
que Jesucristo es Señor. And every tongue confess that Jesus is Lord. Por eso la respuesta del Señor fue contundente. That's why the response of Jesus was amazing. Solo al Señor tu Dios servirás Only to the Lord your God you will serve, y solo a Él adorarás. and only to him you will worship. Había una convicción, yo me someto al reino, al gobierno de mi Padre I submit to the kingdom of my Father, y hago las cosas a su manera. and I do things his way. Hermano, cuando tú y yo hacemos las cosas a la manera del reino, When you and I do things in the manner of the kingdom of God, Dios piensa exponencialmente sobre ti. God, he thinks exponentially over you. Pero cuando el hombre le cree When man believes a la mentira del diablo, the lie of the devil, de hacer las cosas a su manera, to do things in his manner, todavía bajo su gobierno, under his domain, y te da un caramelito. he gives you a small candy. No sé si me doy a I entender. don't know if I'm making myself clear. Esta es una sutil trampa o manera que el diablo opera hoy. This is a subtle trap in which the devil operates in. Por eso hay un interés de que no cambies tu manera de That's why pensar. there's an interest that you don't change the way you think. Porque sabes que si piensas de otra forma, Because he knows that if you think in a different manner, tú crecerás exponencialmente. you will grow exponentially. Habrá una autoridad suprema sobre tu There vida, will be a supreme authority over donde you. el diablo no tendrá parte, ni suerte, ni herencia sobre tu vida. Where the devil will have no rights over your life. Porque vivimos bajo la autoridad diferente. Because we live under a different Pensamos authority. diferente. We think differently. Y ahora él tiene que salir en el nombre de Jesús And he has to leave in Jesus' e name irse fuera, and leave out. porque tú estás en otro reino. Because you're under a different domain. En el otro reino es mentira. In the different domain of lies. Te entretiene, He entertains te you. da con cosas He temporales, gives you temporary pleasures. pero sigues bajo su dominio. But you're still under his reign. Por eso salgamos en el nombre de Jesús. Let us leave that kingdom in Jesus' Hay un name. traslado emocional, espiritual y físico. There is an emotional and spiritual and physical transfer. Y para terminar, And to end, no puedes amar una cultura que no ama a Dios. you cannot love a culture that does not love God. No puedes seguir, no debes, It didn't say that you should not. no se puede. You can't. No hay posibilidad que puedas amar a Dios y amar la cultura que no ama a Dios. You cannot love God and love the culture that dislikes No God. se puede servir a dos señores. You cannot serve two lords. O sirves a uno o sirves a otro. You serve one or you serve the other. Jesús fue claro diciendo, no dijo, no deberías. Jesus didn't say you should not. Jesús dijo, no se He puede. said you can't do it. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Then you will learn to know God. If you do not love God, you love this world. Quiero darte una explicación antes de terminar. Let me give you an explanation before ending. Juan fue el autor de esta carta. John was the author of this book. Y él mismo, He himself, en otro lugar, in another place, dice otras palabras. says other words. Pues Dios amó tanto al mundo. For God so loved the world. Y el mismo autor The same author nos dice, no améis al mundo. says, do not love the world. ¿Es una contradicción? Is it a contradiction? Es la misma palabra, It's the same word, cosmos, cosmos, pero tiene un contexto muy diferente. but it has a different context. Aquí está hablando del sistema de valores de este mundo. It's speaking of the system of values in this world. Y aquí está hablando a la gente del mundo. Here it's speaking about the people of the world. De tal manera Dios ama a la humanidad. God so loved humanity Se entregó para redimirlo
del príncipe de este mundo. He gave himself to redeem himself of the Prince of Peace. Entonces la misma palabra, It's the same word, pero un contexto muy diferente. or a different context. Está diciendo que Dios ama a las It's personas, saying that God loves people, pero no aprueba lo que la mayoría de las personas aman. but he doesn't approve the majority of what things love. Y People love. todas las leyes, All the laws, todos los problemas raciales de hoy en día, all the racial tension, todos los problemas de odio, all the hatred, todos in los the world, genocidios que han existido, all of the genocides, tiene como común denominador they have a common denominator. que es el carácter del Dios de este mundo. That is the character of the God of this world. Él es homicida desde el principio, He dice has la been a Biblia. homicide since the beginning. Eso es lo que la Biblia dice si alguien ama el mundo. This is what the Bible refers to people that love El the world. sistema de valores de este mundo. The system of values of this world. Tú y yo no podemos amarlo We cannot love this world porque Dios no lo ama. because God dislikes and does not love this world. Pero recuerda, no está hablando de la gente. It's not speaking about the people. Dios ama a las personas. God loves people. Y por eso tú y yo tenemos que comunicarles que hay una manera de salvar y de escapar That's why we need to communicate them that there is a way of escaping this a través de Jesús. through Jesus. No améis al mundo. Don't love the world. Pero ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? But what are the things that are in the world? Son tres cosas. Three things. Es la falta de dominio propio The lack of self-control con el hedonismo. and hedonism. Hedonismo quiere decir haz todo lo que te guste hacer. Hedonism means do as you please. Esa obsesión de no saber cuándo tener dominio propio. The obsession of not knowing when to have self-control. Y lo otro es la falta de generosidad por un corazón ambicioso y codicioso de dinero. The lack of generosity for having a heart that is ambitious and wanting money. Y lo otro es la falta de humildad, que al hombre se vuelve orgulloso y jactancioso de sí The mismo. lack of humility where man boasts and becomes prideful of himself. Ahora yo puedo entender un poco Santiago. Now I can understand James. Cuando uno lee a Santiago pareciera que es un hombre amargado, When you read James, it looks like he is a man that is filled que with solo anguish. regañando está. He's only complaining. No, está hablando de una persona apasionada por el Señor, Speaking of someone that is passionate of the con Lord, un celo with a jealousy, de la conducta inapropiada de la iglesia. a zeal of the way, in the inappropriate way of the church. Y él dice esa palabra dura. He says this harsh Oh, word, almas adúlteras. adulterers. Pero se está dirigiendo a la iglesia. He's directing himself to the church. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Don't you know that the lover of the world means enmity with God? Esta es una metáfora de aquellas personas que rompen su compromiso de devoción y de ceder su corazón al Señor. This is speaking of those people that have stopped loving the Lord and love the world. Es romper un compromiso de amor y servicio a Dios. Breaking up the commitment of love to God and service Oh, to Him. almas adúlteras. Oh, adulterers. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Don't you know that to be a lover of the world means being a hater of God? Buscar el placer o contentamiento a expensas de tu fidelidad a Dios. To look for pleasures in expense to your faithfulness to God. Eso se llama un adulterio. This is called adultery. Porque sí hay placer que procede de la abundante gracia de Dios. There is pleasure that comes from the abundant grace of God. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Therefore, whoever wants to be lover of the world makes himself an enemy of God. Podrás tener muchos enemigos, You can have many enemies in your life, pero no querrás tener a Dios como enemigo. but you don't want to have God as your enemy. El que se quiere hacer amigo de este sistema de valores, Whoever wants to be a friend of the values of this world, de esta cultura que Dios nos sacó, of this culture in which God took us out of, no puedes tener amistad con Dios. you cannot have a relationship with Por God. eso es importante el traslado, That's why this transfer is vitally que seamos important. trasladados. That we must be Por eso transferred. termina diciendo, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Don't you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns us jealously? Entonces hay una obra del Espíritu Santo en ti
y diciendo, renueva tu forma de pensar. There is a work of the Holy Spirit telling you to renew the way you think. Renovará tu manera de hablar. He will renew the way that you speak. Esta semana en los grupos pequeños This week in the Bible tenemos un studies, tema hermoso. we have a marvelous study. Participa uno de ellos. Please participate in one Vamos of a them. hablar del lenguaje del reino de We're Dios. going to speak about the language of Porque the aquí kingdom tiene un of God. lenguaje. It does have a language. Y termino con esto entonces. I end with this. Salmo 45, 10. Psalm 45:10. Escucha. Listen. Es el Espíritu Santo que nos dice escucha. It is the Holy Spirit telling us to listen. Presta atención. Pay attention. Inclínate es una disposición de escuchar. To incline is the disposition to listen. Pero recuerden, hermanos, But remember, brothers, tú oyes con los oídos, you hear with your pero ears, escuchas con el corazón. but you listen with your heart. Amén. Amen. Se escucha con los oídos. You hear with your ears. Perdón, oyes con los oídos, You hear with your ears, pero se escucha con el corazón. but you listen with your heart. Eso es lo que está diciendo el Señor. This is what the scripture is saying here. Olvídate de tu pueblo Forget your people, y de la casa de tu padre. your father's house. Rompe con la cultura de que venimos. Break with the culture that you're coming from. Se piensa diferente, We think differently. se habla diferente. They talk differently. Entonces el rey deseará su hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. So the king will greatly desire your beauty because he is your Lord. Worship him. De eso se trata This is esta what it's campaña. about. This is what this campaign Quiero is invitarte que nos pongamos de pie. Aleluya, aleluya. Hermanos, vivimos para un traslado. Vivimos realmente para cambiar nuestra manera de pensar. We live to change the manner in which we think. Esto es el evangelio del reino. This is the gospel of the kingdom of God. Mientras cantamos al Señor y adoramos al Señor, permite Acércame que Dios continúe haciendo su obra en ti. y no me dejes ir. Aleluya, Rindo aleluya. todo una vez más. Lo rindo todo una vez más. Que sea una mañana de rendición, una mañana de entrega. A cambio de tu amistad. Solo tú Aleluya, eres mi aleluya, deseo. aleluya. Solo tú eres mi deseo. Solo tú eres mi deseo. Nadie lo será. Y nadie Lo lo será. será. Me abrazará con tanto amor. Pues nadie más en tu lugar. Oh, me abrazará con tanto. Oh Dios. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Aleluya, Señor. aleluya. Con una oración. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Oh Dios. Te anhelo a ti. Hoy, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Empecemos de nuevo. Acércame a ti.
Toma la iniciativa tú de acercarte también. Y no me dejes ir. Aleluya. Lo Lo rindo. Lo rindo. Lo rindo todo una vez más. A cambio de una relación, de una amistad contigo. A cambio de tu amistad. Aleluya. Solo tú. Solo tú eres mi deseo. Nada ni nadie lo será. Y nadie lo será. Pues Nadie más en tu lugar Aleluya, aleluya, aleluya. me abrazará con tanto amor. Oh, guíame, guíame, Señor, de regreso a ti. Aleluya, aleluya. Oh Dios, te anhelo a ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca Una vez más. Oh, Jesucristo, te anhelo a ti. oh, 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 Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca está. Es una mañana de decirle, Señor, traslada que tu corazón, tu mente, todo tu ser esté centrado en el gobierno de Dios sobre tu vida. Que sea el gobierno de Dios ahora el centro de tu corazón. Nuestros corazones Aleluya, aleluya. insaciables son hasta que conocen su Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestros corazones, nuestros corazones Insaciables son. insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, oh, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos y tal y como somos, oh, tal y como somos, nos amó. Nos acercamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo Él recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta,
Jesucristo basta. En esta mañana, This morning, amemos lo que Dios ama. love what God loves. No puedes amar una cultura You cannot love a culture que no ame a Dios. that does not love God. El Señor dijo que el que no está conmigo está contra mí. The Lord said, he who is not with me is against me. Y no se refiere a las personas. He's not speaking about people. Dios ama a las personas. God loves Dios people. quiere salvar a las He personas. wants to save people. Pero Dios sí es claro de decir But He is right in saying que el sistema de pensamiento de este mundo the way of thinking of this world es contrario is a los contrary valores de Dios. to the values of God. En este momento que hay un celo en tu corazón This moment, let there be a zeal in your para hearts amar lo que Dios ama. to love what God loves. Por eso le pidámosle al Señor que en esta campaña Let us ask God in this campaign, pueda haber una transformación de nuestra forma de pensar, let there be a transformation in the manner in which we think, para que sintamos diferente, so we can feel different, hablemos diferente, speak different, actuemos diferente. act different. Estamos bajo el gobierno de Dios. We are under the reign of God. Hoy día But today, el rey no impone nada, the king is not imposing anything. no impone sus leyes. He doesn't impose his laws. Debes reconocerlos. You must recognize the Es algo laws. que ahora debemos de reconocer. Something that now we must recognize. Y eso hará la diferencia. This will mark the difference. ¿Por qué no le pedimos al Señor por esta campaña? Why don't we ask the Lord for this Levanten campaign? sus manos. Lift your hands. Que Dios nos continúe hablando en May- los grupos pequeños, May God continue speaking to us in those small groups. en cada casa de paz que se abra. In every house of peace that is being opened. Que Dios continúe hablando en nuestra vida May God continue speaking to our life, para que podamos reflejar la cultura del reino de Dios. so that we can reflect the kingdom of Levanta God. tu voz al cielo. Lift your voice to heaven. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, Señor, declaramos y confesamos we declare and confess que tú eres el Señor. you are the Lord. Tú eres el Señor. You are the Lord. Tú eres el Señor de nuestro corazón. You are the Lord of all our hearts. Tú eres el Señor de nuestra vida. You are the Lord of our life. Haya un traslado Let there be a transfer de todo nuestro corazón, with all our hearts, de todo nuestro ser, with all our soul, al reino de tu Hijo amado. to the kingdom of our beloved En Son. el nombre de In Jesús, the name of Jesus. establece tu nombre, Establish your name. establece tu gobierno. Establish your kingdom. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Aleluya.